Francisco La Loca presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de la televisión de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Evidentemente, la diplomacia no está funcionando. Lo preocupante de toda esta crisis es que probablemente terminemos con todo el formato de foros desgastado y que ya no haya en un futuro Cumbre de las Américas. Nos vamos a quedar sin ese foro, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que la visita de Christopher Dodd a la Ciudad de México puede contribuir a esclarecer las aguas turbias que se están viendo en la preparación para la cumbre. Sin duda alguna, el tema de la discusión de los valores democráticos ahorita en el continente es un tema divisivo, no es un tema que nos lleve a consensos, sino que nos lleva a mayores divisiones. La diplomacia no está funcionando. Probablemente terminemos con todo el formato de cumbres desgastado y que ya no haya esta cumbre de las Américas. Y a lo mejor nos vamos a quedar sin ese foro. A lo mejor es lo que queremos el gobierno actual, yo no lo sé. Yo no creo que sea algo que convenga ni a México ni al continente. Hay que tener un foro de diálogo al más alto nivel de todos, pero efectivamente ese foro no está funcionando. A mediodía, el presidente López Obrador se reunirá con Christopher Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas del presidente Joe Biden. El objetivo es hablar sobre la participación de México durante la cumbre. Guerrero se convirtió en el 8º estado en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos de la redacción. Rápidamente encontraron el tuit que yo subí y firmé a las 3:17 de la tarde. Del 8 de julio del 2020. Y dice ese Twitter a propósito, 5 minutos después de que terminó el discurso del presidente López Obrador en uno de los jardines de la Casa Blanca, ahí ante el presidente Donald Trump, y el tuit del 8 de julio del 2020, 3:17 de la tarde, dice: excelente mensaje del presidente, excelente evento, y hasta el momento, excelente viaje. Ahí está. Y eso es lo que desató la inconformidad de mucha gente por las críticas que en paralelo que había en México por el tema de la pandemia y los muchos mexicanos. Y como con otros temas, también me dijeron, tienes que disculparte por ese tweet. No, yo creo que, no recuerdo en este momento, pues sería muy fácil hacerlo. Creo que fue un excelente discurso. Sin duda, fue un excelente evento. Y hasta ese momento, hasta la tarde de ese día, pareció un excelente viaje y terminó siendo un excelente viaje. Terminó muy bien. Que sí. Luego cenaron en la Casa Blanca y todo terminó muy bien. Ya. Y al día siguiente estábamos de regreso en otros temas. Y así es este negocio. Tan. Sí, porque ya me están pidiendo ahora que me disculpe por eso de que bienvenidos los médicos cubanos. Bueno. Pero no eres tú, ¿verdad? Yo, ¿qué voy a hacer yo? No, creo que no, sí. ¿Tú? ¿Tampoco? Tampoco, bueno, entonces vámonos a pausa. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez, la cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio_Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y bueno, pues ya también se suman madres, padres de familia de niños con cáncer, que en otros momentos se han manifestado pues precisamente por falta de medicamentos. Sustancialmente lo que dicen es que hay un problema de falta de médicos, porque además los despiden de los especialistas, ¿no? Están manifestándose esta mañana en un comunicado. Luego lo comentamos, volvemos.
8:09, Sofía. Ciro, buen día. Dice el presidente en Palacio Nacional que el próximo martes, va a dar a conocer todas las plazas que hay para médicos disponibles en el país, todas. Es decir, ayer vimos las del IMSS Bienestar y el IMSS Ordinario. ¿Qué día? Ahora, Repítenos, por el favor. martes. El martes, que es el tema de la salud. Van a dar todas las plazas y van a decir exactamente en qué lugar están ubicadas, plazas del IMSS, plazas del ISSSTE, plazas de... No solo será el IMSS. No solo... Era una duda que teníamos ayer. No, ayer veíamos nada más las del IMSS, las ponía como ejemplo el doctor Alcocer. El martes van a dar a conocer todas las plazas que están disponibles en el país, en qué parte están estas plazas. Dice el presidente, se abre la convocatoria, dice, se repiten las convocatorias constantemente y pues de todos modos no son ocupadas, dice el presidente. Y en este tema de abrir información... Dice a ver, nada más, ahora nos dices la siguiente parte que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Pero dejémoslo por lo pronto en lo de los médicos cubanos y ahora vamos a las vacunas. Son, según dijo ayer el doctor Alcocer, 2,700 plazas vacantes hoy, de las cuales 510 llevan más de 3 años sin ser ocupadas. Sí, en el Esa IMSS. fue la información. Eso nada más en el IMSS. Eso solo en el IMSS. Habría que ver. Y el martes ya se incluyen las del ISSSTE y quizá también las de las estatales, es decir, las Secretaría de Salud estatales, pues, todas las de servicio Ojalá público. la información que se dé a conocer el martes se informe que quienes vengan, los médicos cubanos o quienes sean, van a ocupar esas 510 plazas que en 3 años nadie ha querido tomar. Y esa, yo lo repito, por más que se enojen algunos, si son médicos cubanos quienes las van a tomar, bienvenidos los médicos cubanos. Y creo que ahí tenemos un punto de coincidencia. Epigmenio Ibarra, buen día. En efecto, coincidimos, ayer lo dije. Me acordé de Sarajevo cuando en un combate entramos a un refugio y entro yo corriendo y un joven me dice, welcome to hell. Y yo me volteo, ¿qué dijiste? Bienvenido al infierno. Bienvenido, Ciro. Te quemaron en leña verde. Pero pues, por atreverte a decir bienvenidos los médicos cubanos, no importa de qué nacionalidad. Sí. Bienvenidos los médicos cubanos. ¿Por qué despertaste el fantasma del anticomunismo? Porque tocaste una fibra hipersensible del sector más conservador de este país. Ahora resulta que vienen a indoctrinar, que son el diablo. Estas cosas, ¿sabes cuándo las escuchaba yo? Sí. Cuando era niño, y había una campaña que decía, el símbolo cristiano vencerá al comunismo. Sí. Y que lo van a hacer, porque es la esencia cubana. El cubano siempre, al final, te baja línea de lo que sea, ¿no? Pues por eso decíamos ayer en broma, si te atiende bien, si va a tu región, te atiende bien, te trata como lo hace un buen médico, y al final por ahí te tienes que escuchar 3 o 4 minutos de, como buen cubano, de línea política. Pero como buen cubano, bueno, como buen ser humano. Sí, los médicos no importa, los médicos no importa de dónde sean. Sí, por eso lo tienen decimos. Una filosofía, Sí. tienen una manera de entender la vida. Entonces, lo que no podemos seguir diciendo es que aquí el público, la gente, es una borregada a la que adoctrinas. La gente tiene conciencia. La gente toma decisiones. Es lo que siempre decimos nosotros por cuando eso. Dicen, es que la televisión embrutece a quién. Pero si nos pueden cambiar de canal. Pero eso es lo que dice, es lo que dice el anticomunismo. Sí. Vienen a engañar, como engañados fueron por López Obrador. Y a propósito de eso te quería hacer una nota. Pero regresamos al tema de los médicos. Sí. Pero adelante, te escuchamos. No, quería decirte una cosa. La vez pasada, y por eso escribí un vuelco histórico, me quedé pensando en algo. Columna de Milenio. En Milenio, sí. Tú dijiste una cosa en la que me quedé pensando. Dijiste, López Obrador será anécdota. No, Ciro. No creo anécdota que serás tú, no anécdota seré yo. Yo sí, seguro. Dentro de yo muy no creo pronto que haya dicho eso, ¿eh? Sí, así dijiste. No, y no sé en qué contexto. Y en un contexto. Podré decir, quizá permites? dije sí, no, pero espérame, déjame no quedarme tan atrás. Quizás sea un pie de página en la historia. No, anécdota. Sí.
Me acuerdo perfecto. Sí, pero aquí da el contexto, ¿no? Y te lo digo por lo siguiente, porque tienes una recurrente necesidad de presentar este gobierno como un gobierno más. Y yo insisto que no se trata de un gobierno más. Yo tengo una recurrente necesidad de presentarlo. En nuestras discusiones así ha sido. ¿Y de dónde sale mi recurrente necesidad? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. Porque no es así. No lo sé, porque dijiste, no y si quieres lo buscamos, dijiste, será anécdota. Pues seguramente no. Pues no será anécdota. Anécdota seremos tú y yo. Yo seguro. Pero el presidente más votado de la historia ya tiene un lugar en la historia, por un lado. Y por el otro lado, será ese lugar de la historia? Yo creo que va a ser un lugar preeminente. ¿Tú crees? Tan preeminente como los 30 millones de votos, tan preeminente como el hecho, y a eso me dedico en este artículo, de haber destinado el 64.8% por primera vez en la historia, el 64.8% del presupuesto nacional a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y esa, me parece a mí, es la contribución más significativa para la paz social en este país. Ojalá. Porque de eso hablo. Hablo de lo que significó la guerra de Felipe Calderón. Hablo por qué no había ninguna posibilidad de ganarla. Y me refiero Como a cuatro. No la hay hoy, ¿eh? Bueno, hoy no la hay. Hoy no la hay. Y por con eso, los datos medibles. Hoy no sé qué va a pasar en el futuro, no sé cómo recuerda la historia. Hoy no hay un dato para pensar que porque la guerra no se gana. Bueno. Y establezco cuatro cosas. A ver. Uno, primero porque nunca se tocó la capacidad logística de un enemigo. Sí. Si tú tienes un enemigo y no quiebras su capacidad logística y financiera, estás destinado a ser derrotado. Dos, porque nunca se le disputó la base social que a punta de plata o plomo, de coerción o plata, consiguieron en amplias zonas del territorio nacional. Tres, porque jamás se consideró la inagotable capacidad de reposición de bajas del narco, que podía sustituir a los sicarios muertos en combate de inmediato. Cuatro, por una cosa sustantiva, la presión por obtener resultados, el ansia de estar en la prensa narrando hechos relevantes, victorias, hizo, y el desprecio por la vida humana, hizo que Felipe Calderón convirtiera al ejército en una fuerza tanto o más criminal que las bandas a las que combatía. Eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto. Déjame terminar, por favor. No voy yo. Y no tienes elementos para probar. Tengo elementos sustantivos. En cambio, leyendo tu artículo, yo pedí podemos ver la cifra de desaparecidos, porque este gobierno lleva 3 años y medio. Esta cifra se dio a conocer el lunes. Sí, 100,000 desaparecidos. 100,000 desaparecidos. En el gobierno de Felipe Calderón, 6 años, 31,418. En el de Andrés Manuel López Obrador, 3 años y medio, 46,043. Hay una inversión de estrategia. Bueno, hay una inversión de estrategia. Pero resultados no hay. Otra vez. ¿Que esto va a funcionar a un futuro y va a cambiar el tejido social del país? Quizá. O quizá no, Epigmenio. Bueno, ¿esa es tu apreciación? No, mi apreciación. Yo lo que sostengo es, entre otras. Te pongo hechos sobre la mesa. Hablamos de logística, hablamos de base social, hablamos de capacidad de reposición de bajas, hablamos de la conversión de las Fuerzas Armadas en principales violadores de los derechos humanos en el país, y eso está registrado. No está y hablamos además de la mimetización entre un Estado de perfil criminal y el narco, que era la otra cara de la misma moneda. Tampoco creo que sea. Y sostengo que ante la presión social y esta gente que clama por medidas urgentes y rápidas, hay que responder diciendo: esta guerra, el combate al crimen organizado, solo habrá de ganarse con actos de justicia social. Ojalá. Esa vía tomará tiempo. Tomará tiempo. Tomará, como yo sí te dije hace 8 días, como la guerra de la Organización de la Liberación Palestina, Yasser Arafat, 100 años. Y ahí en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, bueno, ha en tomado 12 años la guerra de Felipe Calderón. No ha tomado 12 años. Hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador. Pero la guerra entonces, continúa.
Pues la allá guerra que en sembraron. Sarabia, Zacatecas, esperen 100 años a que esta estrategia de resultados. No, Ciro. Estoy llevando las cosas a una exageración. Lo está llevando a un Vamos extremo. a una exageración. Lo estás llevando a un extremo. Discursiva para un programa de radio. Vamos a una pausa y escuchamos a Epigmenio Ibarra sobre este tema y regresamos al de los médicos, claro. al de los médicos cubanos y al de la transparencia, la información, las vacunas, Sofía. Sí, Vamos a claro, una... tenemos. La Suprema Corte dice que no podremos conocer por motivos de seguridad nacional cuánto costaron las vacunas. Volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24. A ver, ¿en qué nos quedamos, Epigmenio? Para cerrar este tema de la violencia, la inseguridad y pasar a otros. Yo tengo la firme convicción, Ciro, y he vivido la guerra muchos años. La he registrado, la he estudiado, de que en este país lo que se produjo en 12 años creó un clima de descomposición profunda, del que va a ser muy difícil desembarazarse y del que además solamente podremos salir con medidas radicales de justicia social, porque la paz es fruto de la justicia social. La gran brecha, la monstruosa desigualdad social prohija la violencia. Porque esa monstruosa desigualdad social se alimenta de un Estado criminal que voltea hacia otro lado en lugar de atender a los más necesitados. De un Estado criminal que descansa en la corrupción y que tiene la impunidad como única ley. Eso vivimos. ¿Dónde nació el narco? En los sótanos de la Federal de Seguridad. ¿De dónde vienen los grandes capos? Caro Quintero, de la Brigada Blanca. ¿Dónde aprendieron a secuestrar, a desaparecer, a asesinar? Combatiendo a la guerrilla. Eran las manos sucias del Estado. Bien. Entonces, si no corregimos eso de fondo, hay que corregir al Estado para corregir al país. Está bien. Está, me parece más un punto, es tu análisis, eres muy consistente ahí. Mi pregunta, y creo que ahí vamos a tener una discrepancia de aquí a que termine este gobierno, es que yo creo que es responsabilidad de un Estado, sea un gobierno, sea un gobernador, sea un alcalde, darle seguridad a sus habitantes. Más allá de los diagnósticos, por más certeros que hagan de un problema. Y que tome tiempo corregir un problema tan profundo. Pero hoy, este miércoles, ¿qué es? Miércoles 18 de mayo, hoy es obligación de la autoridad darle seguridad a sus ciudadanos. Y la seguridad se da con medidas de justicia social, pero se tiene con que dar desplazamiento hoy. de fuerza Y con respeto y disciplina de fuego. Muy bien, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Pero esa seguridad se tiene que dar hoy. Sí. Y hoy el Estado mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no tiene la capacidad para ofrecerle eso a los mexicanos. Yo creo que lo Esa está es mi construyendo. crítica. Es una crítica a la eficacia, la misma que le hicimos y que enfurecía Felipe Calderón. Cuando escribíamos y le llevábamos la cuenta, le decíamos: ¿cuántos muertos, presidente? Qué bueno que usted está luchando y va a acabar con el crimen y va a acabar con los secuestros. ¿Cuándo? ¿Sabes qué hubiera sido muertos, más sano? Presidente? ¿Sabes qué hubiera sido más sano? De los líderes de opinión relevantes como tú, en aquel entonces, no haber avalado el fraude. Yo no avalé ningún fraude. Bueno, porque no hubo fraude. Había que haberse parado, plantado frente a Felipe Calderón e impedir la usurpación. Pero ¿por qué si no hubo fraude? Esa elección la perdió la arrogancia, los errores de Andrés Manuel López Obrador en una elección cerrada. Yo no lo creo tampoco. Bueno, 15 años después, alturas del partido, preguntando dónde estuvo el fraude. A estas alturas del partido, y como dice Juan Becerra Costa, vamos a decir, Juan Pablo, vamos a decir que Huerta no mató a Madero.
¿Dónde estuvo el fraude electoral, la intromisión de los casillas? maestros del Bester, Vicente Fox metiendo las manos en el proceso electoral y lo confesó. ¿Eso fue fraude? Eso es fraude. Y eso quedó Eso documentado configura por el un fraude. Tribunal Federal. Eso configura un fraude. Bueno, Y yo, en lugar ante de eso, haber que 15 años después que la prensa se hubiera sigo plantado, sin ver el fraude, tú me dices que yo la me debí haber prensa se hubiera para plantado y hubiera impedido que un gobernante espurio impusiera la guerra. Una guerra sin perspectiva Son alguna dos de cosas victoria. distintas. Una fue un proceso electoral y Son luego- la misma cosa. Un crimen electoral produce un crimen de lesa humanidad. Hay una conexión. Y esa conexión no es la culpa de Felipe Calderón. Es la responsabilidad histórica de un hombre que tiene las manos manchadas de sangre inocente y hay que ver porque tiene también los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Bueno, eso habría que buscarlo y ver si es así. Ahora, regresamos al día de hoy. Sí. Regresamos al día de hoy. Yo cuestionaba, así como decía, bienvenidos los médicos de donde sean, porque lo que se necesita es que haya medicinas para los Que vayan enfermos, a la montaña de que haya Guerrero. medicina para los enfermos, que haya un doctor que te reciba y que cuando menos te dé consuelo, suponiendo que esos van a llegar los médicos cubanos y que los hospitales van a estar mínimamente equipados para atender a la gente. Pero también decíamos, hay un fracaso en un gobierno que durante 3 años no consigue que 510 personas vayan a trabajar a estos hospitales. ¿O también es responsabilidad de qué? ¿De los neoliberales? No hay una capacidad de gestión para con buenos sueldos, razonablemente buenos sueldos, arriba de 20,000 pesos, vayan 510 personas. Estos hospitales, el bache es ¿dónde está anterior. la gestión? Sí, todo el bache es anterior, pero este gobierno lleva 3 años y medio. Ciro, ¿cuánto tarda en formarse un médico? Los médicos ahí ¿Cómo están. se angostó? Ayer lo decía Gatell. Hablaba de su experiencia en la escuela y de cuántos salieron en su generación. Y cómo hubo una transformación del sistema de educación pública y un desaliento a todo lo orientado a lo público. Entre esas cosas, entre otras cosas, la medicina. Hay un déficit de médicos. Eso lo dice Gatell. Bueno, ¿no? Las y solicitudes se va a mostrar. Sí. Se va a mostrar. Y además, Se va a mostrar. un problema de gestión. No es un problema de gestión, es un problema de convicción. Es un problema de orientación y este de un gobierno gremio. de la 4T, de la transformación, del convencimiento, no consigue que 510 doctores, debe haber más de 500 doctores en México que simpatizan con este gobierno, debe haber muchos más. Consigue que 510 doctores puedan ir a trabajar esas regiones. Perdón, es un fracaso de gestión de un gobierno, Mi punto de vista. Es tu punto de Como vista, siempre, lo respeto, puedo pero me parece que el problema es estructural y que va más a fondo. Y que atender ese problema de fondo toma más tiempo. Destruyeron el sistema de salud, lo hicieron pedazos. Tú decías hace un momento, falta que el hospital tenga camas, falta que tenga medicinas, falta que exista el hospital, falta que tenga muros, porque resulta, y vas por el país y lo encuentras, que todo estaba en ruinas y que se lo robaron. Todo sigue en ruinas. Se lo levanta un país en 3 años con una pandemia de por medio. Vuelvo a lo mismo, Epigmenio. Con una pandemia de por medio. Con esos argumentos, y a ver, lo quiero frasear bien, con esos argumentos de que el país estaba en ruinas y es imposible levantarlo así, entonces, con esas palabras, el gobierno del presidente López Obrador será un asterisco, un pie de página en la historia de este país, porque no pudo hacer nada, porque la herencia fue tan terrible. Vuelvo a un la herencia hecho que relevante. recibió fue tan terrible que no pudo hacer Vuelvo nada. a un hecho refería. relevante. En la Constitución está establecido que por lo menos 3 billones de pesos, el 64.8% del presupuesto nacional, se reoriente. Bien. Y se gaste en lo sustantivo. Bien. Eso es una conquista. Eso ha de cambiar la faz de este país. Ojalá. La cambió en la pandemia. Sin estos auxilios, ¿qué hubiera pasado, Ciro?
¿Qué hubiera pasado sin las becas, sin las pensiones, sin jóvenes construyendo el futuro? No sé qué hubiera pasado. Lo que midámoslo. Sí es lo que vimos y hicimos las crónicas de lo que midámoslo. El desorden. Te propongo hacer eso. Midamos el efecto de los programas sociales. Más allá de la ideología, Aquí no es más allá nuestra ideología son los hechos, los datos. Midamos con el hechos país. y datos, midamos qué significan las pensiones, qué significan las becas, qué significa el programa Jóvenes Construyendo Futuro, qué significa el sueldo para los sembradores, qué significa en las familias presionadas, qué significa que un gobierno... Tenemos que decir qué significa hoy. ¿Qué significa hoy? ¿Qué es lo que está significando? De eso estamos hablando. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Seguimos. Se está yendo muy rápido el tiempo hoy. ¿Qué más ha pasado? Habló de desaparecidos y la reunión que tenía hoy programado el presidente para ver este tema de la Cumbre de las Américas va a ser llamada telefónica porque el señor Todd tiene COVID. Va a ser videoconferencia. Y la culpa del COVID es del doctor López-Gatell. Bueno, que sirva de bumper para que no se vaya la gente ahora que regresemos. Hacemos una pausa. ¿Tiene COVID? Sí, lo acaba de decir el presidente, que el senador que venía de Estados Unidos pues tiene COVID, entonces va a tener que ser una videoconferencia. Es otro buen tema, a ver si, aunque sea un par de minutos. Lo conocí muy bien a Dodd. Tenemos que hacer pausa, 8:35, volvemos. Por la mañana, vamos con la información. Evidentemente, la diplomacia no está funcionando. Lo preocupante de toda esta crisis es que probablemente terminemos con todo el formato de foros desgastado y que ya no haya en un futuro Cumbre de las Américas. Nos vamos a quedar sin ese foro, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que la visita de Christopher Dodd a la Ciudad de México puede contribuir a esclarecer las aguas turbias que se están viendo en la preparación para la cumbre. Sin duda alguna, el tema de la discusión de los valores democráticos ahorita en el continente es un tema divisivo, no es un tema que nos lleve a consensos, sino que nos lleva a mayores divisiones. La diplomacia no está funcionando. Probablemente terminemos con todo el formato de cumbres desgastado y que ya no haya esta Cumbre de las Américas. Y a lo mejor nos vamos a quedar sin ese foro. A lo mejor es lo que queremos el gobierno actual, yo no lo sé. Yo no creo que sea algo que convenga ni a México ni al continente. Hay que tener un foro de diálogo al más alto nivel de todos, pero efectivamente ese foro no está funcionando. A mediodía, el presidente López Obrador sostendrá una llamada con Christopher Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas del presidente Joe Biden, para hablar sobre la participación de México durante la cumbre. La reunión sería presencial, pero el ex senador tiene COVID, por lo que ahora el encuentro será virtual. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos. ¿Tiene COVID el senador Dodd, Sofía? El ex senador Dodd. Pues a quien tú conociste, Pigmenio, ahora nos platicas de él. El presidente nunca lo menciona por nombre, siempre en todas las veces que ha hablado de él se refiere al senador de Estados Unidos que está organizando la cumbre. Entonces, hoy habla de la cumbre y dice el presidente, al rato vamos a tener una llamada. Los reporteros le dicen, pues era una reunión presencial, ¿no? Sí, pero el senador de Estados Unidos resultó afectado por el COVID, entonces vamos a tener una videoconferencia. Suponemos que es el senador Christopher Dodd. Suponemos que pues es... sí, tipo, como se decía antes, progresista. Pues era un demócrata de avanzada en los tiempos de la guerra en El Salvador. ¿Ahí lo conociste? Ahí lo conocí. Apoyó el esfuerzo del Grupo Contadora, llegó a El Salvador varias veces y yo me acuerdo de él, tengo buen recuerdo de él. Pues que se recupere. Ojalá. Y tu opinión, tu punto de vista sobre la Cumbre de las Américas. Pues mira, a mí me parece muy sano entrarle una discusión en serio sobre la función o no, para qué sirven las cumbres. Y debieran servir, entre otras cosas, pues para cuestionar entre todos
el peso de las líneas de los Estados Unidos, de América Latina, la presencia o no de ciertos países, pero hacerlo en vivo. Hay una cosa de hipocresía y de diplomacia políticamente correcta que se está rompiendo en el mundo en general. Marta Bárcenas decía hace rato que la diplomacia no está funcionando. De eso lo sabemos muy bien por la guerra de Ucrania. Sí. La diplomacia no está funcionando. Y en América Latina necesitamos, en nuestra relación con los Estados Unidos, restablecer las reglas y hablar más de tú a tú con los Estados Unidos. Entonces me parece muy bien que la mañanera se haya colado a la Casa Blanca y haya cundido esta fiebre de decir, espérame tantito, yo no voy si pasa esto, para ver si nos respetan más, porque es de lo que se trata. Bueno, pues aunque se enojen algunos, en este tema estoy completamente de acuerdo con nuestro colaborador Epigmenio Ibarra, y creo que ya en la parte meramente política le está saliendo muy bien al presidente López Obrador, porque todo lo que dice es, con mucho respeto, Estados Unidos entenderá, ya movió el debate de la cumbre a quienes van y quienes no van, ya lo están siguiendo algunos presidentes, y coincido en la esencia, en el fondo, con lo que acabas de decir. Ha asumido un liderazgo que hacía falta que México volviera a tener. Vamos a ver si lo consolida, pero bueno, parece que sí. Y como le decíamos a Marta Bárcena, es que hace 20 años en Monterrey era lo mismo, comes y te vas, viene Bush, no viene Bush, es Estados Unidos, Cuba, vienen los cubanos o no. Pero bueno, buen punto. ¿Algo más, Sofía? Pues nada más, con el tema de los médicos cubanos, dijo el presidente que se van a hacer públicos también los acuerdos que se firmaron con el gobierno, cómo van a venir, en qué condiciones vienen, cuántos y todo lo que... Ojalá no salga alguien y diga que son de seguridad nacional y no se pueden dar a conocer, ojalá, bien. Y con el tema de seguridad nacional, le preguntan sobre esta resolución de la Corte para reservar por 5 años la información de contratos y comprobantes de pago de vacunas de COVID, y dice el presidente que aunque sea legal, aunque lo haya resuelto la Corte, si nos piden información, no la vamos a negar, dice el presidente. No tenemos nada que ocultar, hay que dar a conocer la información y todas las solicitudes de transparencia que recibamos las vamos a responder. Palabra del presidente. Ojalá la cumpla, porque sabemos que cuando se busca esa información vía transparencia es dificilísimo obtenerla por parte del gobierno. Es la palabra del presidente, ojalá se cumpla y ojalá tengamos esa información. Yo creo que sí, es un ofrecimiento formal diciendo no importa lo que la Corte haya decidido, lo vamos a hacer. Eso me parece que, como tú dices, es palabra presidencial. Ojalá en el foro más importante para el presidente, que es la mañanera. Palacio Así Nacional. Que hay que tomarle la palabra y pedirle información. Bueno. ¿Algo más? Nada más, Ciro. Bueno, gracias. Que sean bienvenidos los médicos cubanos, aunque se enojen. No, bienvenidos los médicos en esas regiones del país, los médicos. Es que son cubanos. Qué bueno, pues si son cubanos, denles un abrazo. Que no te quemen en leña verde, porque dices cosas razonables. Ese es el problema. Ese es el problema, que hay cosas que son razonables, pero inadmisibles, porque se juzgan desde la ideología. Está bueno. Gracias a Epigmenio Ibarra. Nos vemos por acá la próxima semana, Manuel. Bueno, pues justamente, Ciro, en este planteamiento hay un tema interesante sobre lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tan observado como se observó hace muy poco la votación minuto a minuto, ¿no?, que tenía que ver con la industria eléctrica, pero sí un tema, Ciro, que destaca por cómo los ministros, varios de ellos, incluso el propio presidente de la Corte, el presidente Saldívar, decía, pues yo como que no estoy muy de acuerdo con el tema de que tenga que ser de seguridad nacional, pero estoy con el proyecto. ¿Por qué? Pues la mayoría se votó así, se votó 8-2, la ministra Loreto Ortiz está ausente, en fin, y lo que dice la ministra Piña es algo interesante, porque se habló que si los contratos, que si los acuerdos, que si no sé qué, que todo, Ciro, incluso está en plataforma de transparencia de la Cancillería mexicana. Empresas, número de vacunas entregadas, ¿no?, y los tiempos y los plazos. Lo único que se estaba pidiendo realmente que se abriera
que se abriera por el principio de máxima publicidad, pues eran los comprobantes. Y en la votación, la ministra Piña dice, nada más quiero precisar, y esta es la estenográfica, nada más quiero precisar que aquí lo que se solicitó fue únicamente los comprobantes de pago de las vacunas para el COVID. Esa es la materia del asunto. Y por las razones que ya señaló, pues está en contra del proyecto. Entonces, solo se pidieron los comprobantes de pago de las vacunas. ¿Y quién sabe cómo le hicieron los ministros? Aquí sí, lo convirtieron en un tema de seguridad nacional. Y lo guardaron 5 años. Ahora, increíble. Perdón, está la palabra del presidente hoy, ¿eh? Sí, nada más, perdón, yo sí quiero ver cómo lo frasea el presidente, porque el presidente sí dice, si nos piden la información. Él no está diciendo que la va a dar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Él no está diciendo, voy a abrir la información. A ver, pidámosle... Ojo, son dos cosas distintas, ¿eh? Pidámosle hoy a Miriam Moreno, son dos cosas diferentes, que ha trabajado el tema y que le entiende a todo el camino que debe seguirse para pedir información de transparencia. Pidámosle que si no hoy, porque tengo entendido que hoy está en el reclusorio sur, Ciro. Estamos por internarlo unos 3 o 4 años. Sí. Bueno, cuando salga... No, es que va a haber una audiencia. Cuando salga del reclusorio, a ver si para mañana que haga esa solicitud, que supongo van a ser muchas personas. Y yo creo que más. ya está incluida, Ciro, porque incluso esto es una discusión del Pleno del INAI que dijo, sale 2 años, pero que se abra esta información. O sea, ya hay camino recorrido, ya la podemos revisar. Bueno. O le pedimos a Andrea Meraz. O Andrea Meraz, lo pedimos a Andrea Meraz, rápidamente, que ella no está en el reclusorio. Todavía no, Ciro. Todavía no he hecho nada para que la mandemos al reclusorio. Bueno, por cierto, un accidente fuerte en Periférico Sur, nos reportaba hace unos minutos Mario Ávila. Es la lateral del periférico entre Las Flores y Altavista, dirección norte-sur. Un accidente fuerte, así que bueno, para quien está en la zona, esa es la razón. Pues fuerte porque se pegaron dos como camiones grandes. Ahora vamos a ver, esa toma no nos permite ver quién chocó. Ahí está, es ese camión. Junto se fue a en la lateral, se salió hacia la banqueta y eso tiene afectada la vialidad hacia atrás. Marco Silva, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué imágenes las de anoche, las que presentaste del aeropuerto fantasma de Toluca? Sí. Un aeropuerto que al menos en la parte para el público en general, los mostradores donde se venden los boletos, los pasillos, desierta. Y uno hubiera pensado que a estas alturas, ya con el aeropuerto Santa Lucía funcionando, el de Toluca estuviera vigorizado. Así lo anunció el presidente. Era un sistema de 3 aeropuertos: el Benito Juárez, el de Santa Lucía y el de Toluca. ¿Pero qué encontraste ayer en Toluca, Marco? Buen día. Buen día, Ciro. Es un aeropuerto, pues sí, fantasma. Me gusta tu forma de decirlo. Pero también es un aeropuerto listo, Ciro. Es decir, es un aeropuerto listo para que se comience. Muy buen aeropuerto. Sí, y que además tuvo un muy buen momento, o sea, un momento de 34, 40 vuelos todos los días, con rutas nacionales e internacionales. La cantidad de aviación civil, aviación ejecutiva, taxis ejecutivos, pequeños aviones que tiene el día de hoy es impresionante. Uno ve hangar tras hangar tras hangar de estos jets que se contratan como taxis aéreos a muy distintos niveles. La calidad de esos hangares, en fin, las instalaciones están impecables, pero no hay aviones. Y no hay pasajeros. Hay una pieza de 3 minutos, si lo quieres que la veamos, lo comentamos, ¿qué prefieres? Sí, adelante. Y hacia las 12:30 del día, el aeropuerto de Toluca está a 40 kilómetros de la entrada a Santa Fe, hice 30 minutos. El aeropuerto Felipe Ángeles está a 37 kilómetros de la salida de la ciudad, es decir, de Indios Verdes, y se hace más de 1 hora. Sí. Entonces, el tema que hemos tratado en esta mesa tan consistentemente, que es el de las conexiones, en esa parte de Toluca está resuelto. México-Toluca, Toluca-Naucalpan, sí. Desviaciones, conexiones, próximamente el tren interurbano, si lo terminan, ¿no? Pero ahí está, Ciro, ahí está. Y la pregunta es, ¿a dónde iría usted? ¿Al aeropuerto de Toluca o al Felipe Ángeles a tomar un vuelo a Cancún, a tomar un vuelo a Mérida, a tomar un vuelo a Monterrey? La gente está añorando, los trabajadores están añorando. Platiqué con muchos, muy amable la gente del aeropuerto, no me permitió grabar de manera formal, ofrece darnos una entrevista y un recorrido amplio. Pero otra cosa importante, Ciro, en los 3 días que le quedan esta semana, hoy, jueves y viernes, otras líneas aéreas van a ir a visitar las instalaciones del aeropuerto. Que se ven en perfecto estado, pero qué imagen, esa imagen muestra lo que es el proyecto aeroportuario de México hoy. Después de la inauguración del Felipe Ángeles, el gobierno dijo que ese aeropuerto de Toluca, ese aeropuerto fantasma,
veíamos a Marco caminando y no hay nadie en los pasillos, muy limpios, muy bien cuidados. Sí, súper. No hay nadie. Muy bien los estacionamientos. El famoso sistema. Mira nada más, ahí están las imágenes para quien nos está viendo. Por ejemplo, por ahí entra la luz, Ciro, porque hay ventanales. No pero hay había nadie. una parte donde de verdad... ¿Te daba miedito? Pues es que hasta con la tristeza de que... Pues ¿no? Bueno, pues regresaremos, Ciro. Regresa como MacArthur. Al Toluca, claro que sí. Depende de la historia. Al Toluca, que es Lerma, en realidad es Lerma. Pero, sí, bueno, el correcto. aeropuerto de Toluca, 8:56, volvemos. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Nueve con 9, Marco. El día de hoy el país, y por el país me refiero a México, no al periódico, se despertó con una de esas grandes noticias, y tú lo dijiste aquí, Ciro Manuel lo dijo aquí, de esas buenas noticias con las que de verdad da gusto desayunar. Y es que uno de los más grandes arqueólogos mexicanos de todos los tiempos, y mira que este país ha tenido grandes arqueólogos, estoy hablando de Eduardo Matos Moctezuma, pues fue galardonado con el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022. Sobre el arqueólogo Matos Moctezuma, y él está en la línea, gracias por tomar nuestra llamada, don Eduardo. Uno de sus discípulos, Leonardo López Luján, escribe esto. Ya tras la noticia. No, antes. Y es que me parece que es una buena forma de perfilarlo. Es un hombre orgulloso de su pasado, insatisfecho de su presente e idealista de su futuro. 3 elementos que lo convierten en una persona jovial, inquieta y siempre llena de proyectos. Don Eduardo, muy buenos días. Eduardo, qué gusto, y antes que nada, qué reconocimiento. Muchísimas felicidades, Eduardo. Ciro, muchas gracias, y aquí estamos para servirte. Felicidades, Eduardo. Felicidades, don Eduardo. Muchas felicidades. Gracias. Le saluda Marco Silva, don Eduardo, y preguntarle si ya recibió usted algún mensajito, alguna felicitación por parte de la secretaria Frausto de Cultura, si el gobierno federal le hizo saber su beneplácito por este importante premio que recibe. En fin, dentro de las muchas llamadas que seguramente ha recibido esta mañana, ¿ya llegó una desde Palacio Nacional? No, recibí sí una llamada del director del Instituto Nacional de Antropología, que es el profesor Diego Prieto, y yo pertenezco a esa institución, imagínate, desde hace 62 años. Sí. Entonces, él me habló telefónicamente para felicitarme, y desde luego que para mí es este galardón, pues es algo que mucho me enorgullece, porque mira, Marco, no solo es a la persona que se le otorga, sino lo que esa persona tuvo como apoyo en un momento dado. Yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y allí mis maestros me formaron, y más tarde me convertí en maestro, y a la vez formé a nuevos cuadros de investigadores, de antropólogos y de arqueólogos. Entonces, esto no solo me honra a mí, sino es extensivo también a mis maestros, a mis alumnos, a mi escuela y a mi institución. Un premio colectivo, Eduardo. Exactamente, sí. ¿Usted viajará a Oviedo? ¿Cómo se lo van a hacer llegar? ¿Va a ir a recibirlo de manera presencial? ¿Qué le han dicho desde España el jurado que tomó esta decisión, don Eduardo? Sí, bueno, a mí me hablaron en la madrugada precisamente para darme la noticia, y en efecto vamos a viajar a Oviedo. Eso será el 28 de octubre, o sea, aún falta un poquito, sí. Y allá es donde se hace entrega de los premios Princesa de Asturias, y en mi caso, como ya lo dijeron, pues es en Ciencias Sociales, y pues imagínate la emoción de recibir esto, ¿no? Sobre todo que la arqueología, la antropología en general, pues tiene como misión la investigación y el estudio de las sociedades, del hombre, en fin. O sea que realmente es un orgullo tener este reconocimiento, ¿no? No, pues felicidades, qué gran noticia. A nosotros nos dio una enorme alegría, y además
en un momento en el que se ha hablado en los últimos años tanto de el encuentro de las culturas, el desencuentro de la conquista, ver aún que se dio después de la conquista, todo esto de lo que se ha hablado en los últimos 3 años y medio, ver a Eduardo Matos Moctezuma algún día de octubre recibiendo de manos de la nobleza española, de la corona española, recibiendo el Princesa de Asturias, es un evento muy simbólico, será un evento muy, muy simbólico también por el momento. Eduardo, sí. Va a ser tu discurso, el discurso que leerás en ese entonces, va a ser muy, además de muy leído, va a ser conocer tu punto de vista sobre el encuentro, el desencuentro de nuestras culturas, escrito en tiempo presente, en octubre del 2022. Vas a tener que invertirle buen tiempo a ese trabajo, Eduardo, desde ya, porque va palabra por palabra, va a ser leído e interpretado, Eduardo. Así es, y en efecto, pienso enfocarme precisamente a esos aspectos tan importantes que estamos viviendo actualmente, pero que también se vivieron en el pasado, ¿no? Y ver cómo la historia, la arqueología es parte de la historia, cómo la historia pues es muy importante, no debe ser manipulada de ninguna manera, y por el contrario tenemos que profundizar en ella para tener una imagen de lo que fuimos, pero traerlo al presente, a lo que somos y a lo que seremos. Y hablando del presente, el próximo diciembre Eduardo Matos Moctezuma cumple 82 años de edad. ¿Qué más espera el arqueólogo? ¿Qué más quiere? Bueno, pues en efecto, fíjate que cuando cumplió 80 años, el Colegio Nacional me hizo un reconocimiento, y quien lo coordinó fue precisamente Leonardo López Luján, un brillante arqueólogo mexicano y también miembro del Colegio Nacional. Entonces, ¿qué más espero? Pues seguir investigando, seguir publicando, seguir difundiendo lo que es nuestra cultura, lo que es, digamos, nuestra sociedad, y pues seguir adelante. Pues felicidades, un fuerte abrazo, y nos hiciste la mañana, Eduardo. El Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales lo gana Eduardo Matos Moctezuma. Qué reconocimiento, qué alegría. Felicidades, y estaremos muy atentos a ese discurso que des allá en Oviedo en octubre. Felicidades, un abrazo, Eduardo. Muchas gracias, Ciro, y a todo el equipo. Gracias. Gracias. Qué gusto, ¿no, Marco? Sí, bueno, es que de verdad estamos hablando de cultura viva en este país. Es un personajazo. Sí. Insisto, Ciro, en este país hablar de grandes arqueólogos es ya mucho. Y que estemos hablando con uno de los más grandes de México, de verdad es... Yo no me siento exagerando, así que... Y también creo que ese discurso va a ser fundamental para reconocer cómo está la relación de un buen grupo cultural en este momento, que en el 78 le dio pero un levantón, ¿no?, a todo el diálogo cultural en este país, y que ahora pues está retraído, replegado, con problemas presupuestales, ¿no? Y haciendo sus luchas desde muy distintos foros y trincheras, pero bien por él. Bueno, gran noticia. Y aunque parezca increíble, no sé si porque se trata de la corona española, la familia real, pero es el premio máximo para la cultura hispana. No solo la cultura hispana, porque este reconocimiento lo ha ganado también personas sajones, en fin, de otras nacionalidades, pero la relevancia del príncipe, ahora princesa de Asturias, es quizá después del Nobel. Debe haber algún otro premio por ahí. Es lo más importante que hay a nivel internacional. La noticia se conoció a las 6 de la mañana. Pues sí, la madrugada. Y son las 9:18 y en Palacio Nacional. Sí, caray. Ni una palabra. Aquí sí, como suele escribir Federico Arreola, padre,
Me acuerdo cuando Javier Velasco ganó un premio muy importante en literatura, le escribió a Vicente Fox y le dijo: presidente Fox, le presento a Javier Velasco. Hace unos días lo hizo también Federico, no sé por qué otro reconocimiento. Presidente, existe una figura en la arqueología mexicana que se llama Eduardo Matos Moctezuma y acaba de ganar el Princesa de Asturias. Cuando menos, sería interesante escuchar que dijera, pues qué bueno, qué bueno. Pero no, están en otras cosas. Ahí están en otras cosas. Felicidades, qué gusto. Porque además es una excelente persona. No, sí, una excelente persona siempre. Eduardo Matos Moctezuma. ¿Vamos a pausa? Vamos a pausa, Ciro. Y se emocionó Marco Silva. Hasta estaba es yo un hombre impasible. Es el periodista impasible de Graham Greene. El mexicano impasible. He estado un montón de veces en esa esquina de República de Argentina y República de Guatemala, donde en 1978 justo un equipo de arqueología urbana levantó esa piedra que se convirtió en este premio, porque es un premio por trayectoria. Sí, por supuesto. Muy emocionado. Muy bien. Y que permitió la recuperación de esa gran obra. Y ahí al lado de Palacio Nacional, ahí donde está el presidente López Obrador, a quien no le pasan una tarjeta para decirle: oiga, Eduardo Matos ganó el Princesa de Asturias. Le pasan otras tarjetas. Esa no. 9:20, volvemos. 9:24, muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias. Gracias a los amigos, a las amigas que nos escriben regularmente los miércoles cuando viene Pigmenio Ibarra, muchas gracias. Y hoy le queremos mandar un abrazo muy fuerte porque sabemos que nos escucha, que nos sigue. Un abrazo con mucho cariño a Bárbara Reyes López. Fuerte abrazo, Bárbara, donde estés, ojalá no le hayas cambiado, sigas con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, Bárbara Reyes. Gracias, saludos a toda tu familia también. Manuel. Bueno, 11 de la mañana, Ciro, está planteado simplemente insistir la audiencia de los abogados Juan Araujo, César González, Isaac Pérez, así como el asesor financiero David Gómez Arnau, citados por la Fiscalía de la República en un juzgado del Reclusorio Sur, y simplemente reiterar, ahora sí que todo esté en orden hasta este momento, con uno precisamente de los abogados, el representante David Gómez Arnau, el abogado Agustín Acosta. Abogado, buen día. Buen día, Agustín. Manuel, Ciro, ¿cómo están? Qué gusto saludarlo, buenos días. Firme la audiencia de las 11 de la mañana. Pues de hecho, hacia allá nos dirigimos. Ahorita la idea es llegar media hora antes, como te piden las convocatorias, y allá vamos a estar puntuales. Yo creo que en esta ocasión no creo que nada impida que se celebre. Y lo que puede suceder. Bueno, primero vamos a escuchar la imputación que formule el Ministerio Público. Esa parte es muy importante porque hasta ahorita hemos conocido la carpeta, pero en la imputación ya el Ministerio Público aterriza qué es lo que reprocha a cada uno de los imputados. Es decir, son 4 delitos, pero no se sabe exactamente si todos van por los 4 delitos, si solamente por uno, etcétera, etcétera. Ahí vamos a conocer muy bien. Este retraso nos ha dado la oportunidad de estudiar y releer la carpeta en varias ocasiones. Yo entre más estudio este asunto, me quedo sorprendido, por no decir perplejo, de la pretensión del Ministerio Público. Y eso incluso yo he realizado simulacros, porque ahora con los juicios orales una manera de prepararse es como realizar un simulacro, de venir con y lo que estoy muy preparado. Quiero afirmar que vamos a estar ahí puntualmente, vamos a escuchar y vamos a debatir con vehemencia los argumentos del Ministerio Público. ¿Qué puede pasar? Ya sea que nos lean la imputación y pidamos lo que se llama el término, una ampliación de término, lo que los abogados conocemos como la duplicidad constitucional. Sí. Conoceríamos la imputación y luego nos volveríamos a ver el lunes o el domingo, según decida
su señoría, o de plano escuchar la imputación y seguirnos de corrido, que también puede ser una posibilidad, seguirnos de corrido, lo cual implicaría que sería una audiencia muy larga, estoy hablando de 18, quizá 20 horas. Luego habría que revisar en México por qué tenemos audiencias tan largas, son un maratón bastante tremendo, pero y debatir todo en un solo día. Y la intención es, por supuesto, ver qué decide, como bien dice abogado, el Ministerio Público, qué le imputa a cada uno de ellos. Usted puede hablar por David Gómez Arnao, que va a estar ahí, pero ¿tendría conocimiento de que los demás abogados estarán en la audiencia? Pues mire, ha habido una coordinación elemental por razón de que, obvio, sí, qué es lo que puede suceder, etcétera. Entonces, los abogados de ellos, y he conversado con ellos, entiendo que también están firmes en la decisión de acudir a la audiencia. Sí asistirán, que coincide con la información que nos habían hecho llegar, al menos anoche. Pues suerte, quedamos al tanto. Muchas gracias siempre por la información. Agustín. Al contrario, muchas gracias, y si me permiten, permítanme sumarme a la felicitación, no lo conozco, pero del eminentísimo arqueólogo Matos Moctezuma. Sí, cómo no. Yo creo que es una cosa que nos llena de orgullo a los mexicanos. Sin duda. Y si me permiten, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis, porque todos los mexicanos que vamos al centro histórico y vemos las excavaciones del Templo Mayor, vemos ahí la obra de ese gran arqueólogo. La mano, el trabajo de él y, como dijo, de toda una institución. Correcto. También, de todo un sistema de antropología. De antropología en México. Gracias, Agustín. Al contrario, gracias. Muy buenos días. Abogado. Gracias. Lourdes. Ciro, hablábamos más temprano sobre la doctora Ana Cecilia Jara, ella es médica genetista, quien fue la que el lunes fue la primera de los médicos en responderle al presidente López Obrador sobre esto de que no había plazas en México, que no había médicos mexicanos. Después se dijo que los médicos no estaban aceptando, que estaban rechazando las plazas, irse a las comunidades rurales a trabajar. Ella le respondió en un video que dura menos de 2 minutos en sus cuentas de redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y este video, hasta el momento, pues tiene más de 1,5 millones de reproducciones. Generó muchísima polémica y ella, principalmente en estos 2 minutos, pues decía que se habían metido con ellos y que preguntaba exactamente dónde están las plazas. Hace unos minutos ya el presidente López Obrador dijo que el martes van a ser públicas todas las plazas disponibles en el país. Así es que, pues, para que nos diga qué piensa de esto que dijo el presidente, qué viene con usted los médicos, está en la línea Ana Cecilia Jara, médica genetista. Buen día, buen día, Ana Cecilia. Hola, buen día, muchas gracias por el espacio, Ciro. Promesa de respuesta para el martes. Sí, estamos muy felices, de haber sido escuchados y tomados en cuenta. Creo que aquí no acaba el trabajo, sino que hay que ver justamente las condiciones, que sea un lugar donde podamos ejercer nuestros conocimientos, que tengamos las herramientas y la seguridad, pero sin duda estamos ansiosos por la convocatoria del martes. También mencionó una contratación inmediata, entonces pues esperemos que así sea. ¿Y ustedes qué van a hacer además, doctora? Porque en este video anunció la creación de esta página y, según tenemos entendido, tiene ya más de 1,300 médicos que pues están buscando trabajo en México. Sí, ya tenemos 2,200. ¿Qué van a hacer con estos 1,200 doctores? ¿Ustedes qué van a hacer con este registro que ya tienen hasta el momento y los que se van a ir acumulando en estos días? Sí, ahorita tenemos 2,200, de los que se vayan acumulando, pues tengo que hacer el análisis. Quiero hacerlo de acuerdo al código postal para poder organizarlos por estados y delegaciones. Y pues he estado mandando correos a varios de los médicos que nos llenaron el registro, que tienen como historias interesantes. Y pues la verdad es que apenas nos estamos organizando como gremio médico. En realidad esto no fue planeado. Desde ayer estamos en llamadas con colectivos médicos en formación y demás para ver cómo nos podemos apoyar y trabajar en conjunto. Hablamos con algunos otros médicos de diferentes estados de la República, donde nos dicen que más que las plazas, ellos lo que necesitan es conocer las condiciones de los contratos, porque tienen que pagar rentas, que no hay infraestructura, la inseguridad, la carga excesiva de trabajo y que los sueldos son bajos. Sí, exactamente. O sea, por eso mismo creo que la lucha no termina aquí, sino que tenemos que justamente ver que sea sueldos dignos, un lugar seguro, porque
en el servicio social, que justamente vamos a zonas rurales o marginadas, pues ya han habido muchos temas de seguridad, han habido médicos asesinados, entonces sin duda tenemos que evaluar eso, aunque eso creo que no dependería de los médicos mexicanos, sino que también porque arriesgaríamos a los médicos cubanos a esto mismo. Pues sí. Bueno, ¿cómo vivió estos días en las redes sociales? Pues ha sido una ¿no? Son duras. Era una experiencia que supongo no conocía, doctora. Muy dura. Pues yo sí estoy mucho en redes sociales, pero, sí, pues no, la verdad es que nunca me había metido a lo político y sí llovió. Sí. Pero... Bienvenidos los médicos cubanos. Pues veamos, creo que es lo mismo, o sea, tenemos que ver primero por los médicos mexicanos y también de las condiciones, o sea, no me parecería justo, humano, mandar a médicos cubanos a zonas donde a lo mejor no son seguras para los mexicanos, o sea, eso tampoco me hace sentido. Bueno, le agradecemos mucho y ojalá el martes podamos, una vez que se conozca, que dé a conocer esta información, no sé si va a ser el doctor Alcocer, el doctor López-Gatell o el propio presidente López Obrador, ojalá tenga unos minutos y podamos volver a hablar. Claro. Ana Cecilia, claro muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Lourdes. Ciro, pues entonces ahí está, porque este registro que menciona pues va a estar creciendo. Ya presentamos algunos de los pues testimonios de los doctores y hay muchos más que se están manifestando, sobre todo en redes sociales, y dicen que hablan de estos médicos que cobran entre 30 y 50 pesos por consulta, que regularmente están afuera de las farmacias. Dicen ellos, claro que necesitan plazas, pero pues además de las plazas necesitan saber las condiciones de estos contratos de trabajo. Así es que pues a ver qué se presenta el martes y qué pasa en estos días con los médicos. Manuel. Vamos a pausa y estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. No le cambien. 9:39 por la mañana, vamos con la información. Evidentemente la diplomacia no está funcionando. Lo preocupante de toda esta crisis es que probablemente terminemos con todo el formato de foros desgastado y que ya no haya en un futuro Cumbre de las Américas. Nos vamos a quedar sin ese foro, aseguró por la mañana Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Dijo que la visita de Christopher Dodd a la Ciudad de México puede contribuir a esclarecer las aguas turbias que se están viendo en la preparación para la cumbre. Sin duda alguna, el tema de la discusión de los valores democráticos ahorita en el continente es un tema divisivo, no es un tema que nos lleve a consensos, sino que nos lleva a mayores divisiones. La diplomacia no está funcionando. Probablemente terminemos con todo el formato de cumbres desgastado y que ya no haya esta cumbre de las Américas. Y a lo mejor nos vamos a quedar sin ese foro. A lo mejor es lo que queremos el gobierno actual, yo no lo sé. Yo no creo que sea algo que convenga ni a México ni al continente. Hay que tener un foro de diálogo al más alto nivel de todos, pero efectivamente ese foro no está funcionando. A mediodía, el presidente López Obrador sostendrá una llamada con Christopher Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas del presidente Joe Biden, para hablar sobre la participación de México durante la cumbre. La reunión sería presencial, pero el ex senador tiene COVID, por lo que ahora el encuentro será virtual. Tenemos que ver primero por los médicos mexicanos, pero tampoco queremos que manden a los médicos cubanos a trabajar a las zonas rurales sin las condiciones adecuadas para practicar, aseguró por la mañana Ana Cecilia Jara, médica genetista. Dijo que esperan con ansias lo que van a informar en Palacio Nacional el martes sobre las plazas de los doctores. Guerrero se convirtió en el 8º estado en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 98 centavos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Ya debe estar en nuestras redes sociales la entrevista con Eduardo Matos. Sí, con el maestro Matos. En octubre va a recibir este premio allá precisamente en Oviedo, nos decía, y va a preparar pues, seguramente con mucho cuidado, mucho detalle, palabra por palabra, como decías, el discurso que va a dar para recibir este premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2022. ¿Terminó la mañanera sin felicitación del presidente?
¿Sí o no? ¿O sí lo felicitó? No, no lo felicitó. Bueno, no, se le no pasó mencionó el al presidente López Obrador, se le pasó. A él, no tanto a él, porque pues él está en la mañanera, pero a su equipo. Secretaría de Cultura, el vocero a de la la Secretaría de Cultura, Tiene el mucha vocero, gente, ¿no? se les pasó darle la noticia de que un mexicano había ganado el Princesa de Asturias. Increíble, las cosas increíbles que pasan en este gobierno. Y luego dicen que ahí no hay politiquería, que ellos no hacen politiquería. Bueno, la Fiscalía del Estado de Veracruz, como decíamos, Ciro, desde anoche informó que una persona la había detenido por error, por homonimia, justamente, supuestamente responsable del asesinato de 2 periodistas. Y dice uno de los tuits, al validar su identidad por esta Fiscalía, ahí corre el video, y determinar que se trató de una homonimia, fue puesto en libertad de inmediato, 9:14 p.m. Es el muchacho que trae la gorra y ya va este saliendo. joven, Ciro, de acuerdo con la información que nos ha enviado nuestra compañera Elizabeth Aviña desde Veracruz, esto es a las 8:15 de la mañana, cuando el tuit de las 9:08 dice que de manera inmediata, se tomaron 12 horas para poder sacarlo de las oficinas de la Fiscalía Regional Sur, allá en la colonia petrolera en Coatzacoalcos, donde este joven Felipe de Jesús va saliendo y ahí puede hablar Elizabeth con él. Vamos a escucharlo. Ya estás tranquilo, ya que se supo que eres inocente. Algunas palabras, la gente que apoyó, la gente que estuvo al pendiente de que realmente se diera a conocer, si no fueran por ellos, pues ahí estuviera. Muchas gracias a la gente que me apoyó. Realmente que se demostró lo contrario y es lo que importa. ¿Estás bien de salud? Sí, todo bien, todo perfecto. Oye, ¿habrá alguna denuncia formal en contra de las autoridades? Nada. ¿Aquí dormiste? Sí. Afortunadamente no hubo signos de violencia ni nada por lo cual preocuparnos, entonces agradecemos ahí está, pero mal por todos lados, Pero hay prisa por detener a los asesinos de periodistas. Y prisa por informar mentiras, por informar mentiras. La Fiscalía y el gobierno de Veracruz. En fin. Qué bueno y qué suerte, repito, qué suerte este muchacho que solo estuvo 24 horas por su nombre, ¿no? Porque se equivocaron. Porque cuántas historias así habrá de personas que no pasaron 24 horas detenidas, sino que llevan 24 días, 24 meses o años. Porque alguien se equivocó, alguien dijo que ellos habían matado, habían cometido un delito. Bueno, Andrea Meraz. El tema, Ciro, de las vacunas, ella siguió rápido. Lo que dice el presidente, vamos a informar, vamos a abrir contratos, pero tú has pedido los contratos de las vacunas, Andrea, ¿qué te han contestado específicamente en los pagos? Buen día, Andrea Meraz. Muy buenos días, Ciro Manuel. Pues prácticamente en ese tema de los pagos de comprobantes es clasificada la información hasta los 5 años. Nosotros preguntamos también sobre si la Secretaría de Salud o Relaciones Exteriores había modificado los contratos para la compra con varias farmacéuticas. Nos contestaron que sí habían sido modificados, pero que estas modificaciones, los detalles, los pagos, todo lo que se ha hecho ya de forma específica era información clasificada y reservada. También en esta página de transparencia de parte de Relaciones Exteriores se nos dan versiones públicas prácticamente muy escuetas de lo que ha sido esta maniobra para adquirir vacunas contra COVID-19 en todos los documentos entre farmacéuticas y el gobierno mexicano. Se establece la cláusula de reserva de la información, de no poder divulgarla, y es justo ahí donde nosotros preguntaríamos cuál sería el método, la ruta que tomaría el presidente para transparentar esta información, porque incluso en estos propios contratos se establece que no pueden ser divulgados, pero todos los detalles no pueden darse a conocer. En algunos contratos sí se vienen las especificaciones sobre compras, sobre dosis, sobre las entregas, pero toda esta información está prácticamente testada. También preguntamos sobre cuánto gastaría este año el gobierno mexicano en la compra de vacunas. No es algo que se haya establecido, dicen que es una inexistencia de la información. Después nos mandan a Hacienda y de Hacienda prácticamente nos dicen que esperemos a los informes trimestrales que da la Secretaría de Salud y que dan las dependencias, pero tampoco viene especificado cuántas dosis de vacuna contra COVID tendremos para 2022, Ciro. Gracias, Andrea. Buen día. Hasta luego, buen día. Gracias. Veremos. Si, como dijo el presidente, van a abrir esa información. Cambio de tema, Humberto Padgett fue a Guadalajara y dio con
este joven a quien apodan el Razor, el hombre que estuvo varios días, el joven, varios días en el hospital, con la vida en juego después de la golpiza aquella en el estadio de Querétaro, fanático del Atlas, tiene tatuado en el pecho el escudo del Atlas, y le pedimos a Humberto que fuera a Guadalajara a ver si daba con él en las horas previas al partido de semifinal que se juega esta noche en el Estadio Jalisco contra Tigres, y raro, pero Humberto Padget lo encontró. Vamos a ver. Ahí están las imágenes de marzo. Y ahí está el Razor tirado en el piso. Ha pasado de la antesala de la muerte súbita a las semifinales de su equipo. El que dice hace que lata su corazón. No me acuerdo de nada. Nomás me acuerdo de que entramos al estadio. Está ya recuperado en la sala de su casa, con su mamá a un lado. No, nada, tampoco. ¿Su dolor? No, tampoco. ¿Los golpes en su cuerpo, en su cabeza? No, nomás por las fotos que vi de que estaba entubado. ¿Y qué piensa de sus fotos en ese estado? Pues sí me agüito de todo lo que pasó. Hasta me dan ganas de llorar. Es Esteban, el Razor, el muchacho de la barra brava del Atlas que se quedó a 3 pasos de la muerte, el más herido de entre las decenas de heridos que produjo la campal entre las aficiones de los jaliscienses visitando a los Gallos del Querétaro en el estadio La Corregidora. ¿Cómo han sido estas semanas de recuperación para usted? Muy difíciles, la verdad. Muy difíciles porque pues no estoy trabajando, pero pues estoy yendo a terapias todavía y así estás en el hospital. ¿Cuánto tiempo le falta de terapia? Faltan unos 2 semanas, 15 días. ¿En qué considera usted que le falta mejorar todavía? En el equilibrio y en el habla. Tenía aquí un chipote y una raspada aquí. Si fueron de esos chipotes que ahí se ve la parte de atrás de la cabeza. Es la mamá la que está hablando. Pero sí tiene hundido y tiene calvo ahí. ¿Es cierto que a usted se le quitó lo de irle al Atlas? No, jamás. ¿Por qué renegó de sus colores? No, yo no renegué nunca de los colores. ¿Ahí lo sigue trayendo junto al corazón? Sí, aquí los traigo todavía. ¿Vale la pena su afición? Sí, toda la vida. ¿Se arrepiente después de lo que pasó? No me arrepiento. ¿A la final va a pasar Tigres? No, va a pasar otra vez el Atlas. ¿Va a ser campeón Atlas? Sí, bicampeón. ¿Y cuánto le falta para ser papá? 4 meses. ¿Y su niño le va a ir al Atlas o su niña le va a ir al Atlas? Sí. ¿Cómo le vas a poner a tu hijo? Si es niño, ¿cómo le vas a poner? Camilo. ¿Por qué Camilo? Porque así se llama el portero del Atlas. Pero los colores en el pecho no garantizan su acceso al partido de mañana, en que su equipo se juega medio boleto de la final del torneo de su vida contra los Tigres de Nuevo León. Y no puede porque el día en que casi perdió la vida, también perdió su credencial de lector, y sin esta no podrá pasar al estadio al que no ha vuelto luego de volver del coma. ¿Lo está apoyando el Club Atlas? No, mucho menos. Ni siquiera se acuerdan de mí. Que la directiva me invitara al estadio, porque pues no puedo ir sin el Fan ID, no puedo entrar al estadio y pues no tengo la credencial tampoco. Estaría bien que me dejaran pasar. Ni siquiera se acuerdan de mí en el Club Atlas. Enrique Burak, buen día. Esteban Hernández, el Razor. Quizá la persona que estuvo riesgo más alto de perder la vida después de aquella golpiza de principios de enero. Qué historias, ¿no? Pues sí, qué historias, Ciro Manuel, solo con mucho gusto. Y de hecho la directiva del Atlas pues debió ser la primera en llamarle y decirle vente para acá, para el estadio. Sí, la directiva del Atlas tenga muchas ganas de estar cerca de esa parte de su afición, ¿no? Estoy de acuerdo, No, pero... no lo sé. Quizá ya le hablaron en la noche o le hablen hoy en la mañana y lo inviten a estar en el partido, porque sin su Fan ID no puedes entrar y para eso necesitas comprobar quién eres. Y si en la golpiza perdió su credencial de lector, pues Esteban no podrá estar hoy en la noche en el Estadio Jalisco. Pero si hay un aficionado del Atlas que se sabe quién es él. Así es. Entonces, pues se me hace
Vamos, que lo debían invitar. Pero, ¿tú crees que lo debía invitar? Yo creo que sí lo debía directiva invitar. del Atlas. O sea, es un súper aficionado del equipo del Atlas, que evidentemente estuvo involucrado en aquel problema que se dio en Querétaro, pero pues en donde la gente de la afición del Atlas fue la que resultó golpeada y bueno, imágenes terroríficas que vimos en ese estadio. Y ahí está este muchacho. Qué bueno. Adelante, señor. Adelante, Ciro. Pues justamente hoy, el primero de los partidos semifinales, Atlas en contra de Tigres a las 9 de la noche. Atlas que está jugando muy bien, es cierto que no tuvo una gran oposición de parte de las Chivas del Guadalajara. En contra de Tigres, que estuvo muy cerca de perder increíblemente la eliminatoria en contra de Cruz Azul. Y digo increíblemente porque Tigres era uno de los mejores equipos en el torneo, el segundo mejor. Cruz Azul pero con... hubo 2 o 3 Cruz Azuleadas, de que solo pasan al Cruz Azul. Pelotas que pegan en el poste van a entrar y se salen las dos y se salen. Y además en los 2 partidos Cruz Azul enfrentando a 10 hombres por expulsiones que se dieron con y si hubieran Tigres. sido 9, no habría pasado nada tampoco. Que por cierto, bueno, Tigres ha batallado y me parece que inclusive hasta el Atlas, aunque el partido de vuelta va a ser en Monterrey, podría ser marcado como favorito por lo que vimos en la semifinal, en los cuartos de final. Pero de Cruz Azul, hoy aparentemente habrá una reunión y vamos a ver si es que se toma la decisión de que se quede o que se vaya Juan Reynoso. Me parece que se tiene que ir porque es un equipo que tiene un plantel que no es tan vasto quizás como cuando fueron campeones, pero sí es una realidad que juegan un fútbol medroso, timorato, miedoso, echados hacia atrás, muy distinto cuando se vieron ya en la obligatoriedad de tener que hacia adelante en el partido en el segundo tiempo en contra de Tigres, pero pues es un equipo que tiene potencial. potencial. Juega Cruz Azul toda la vida, hombre. No siempre han jugado así. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Reynoso? Desde que se fue el Chelito Delgado, hace como 500 años, cuando la conquista, siempre juega así el Cruz Azul. ¿O no, Marco? Más o menos juegan así siempre. Pero yo creo que si tienes armas, puede ser diferente. Y sí, te pueden decir, bueno, es que fueron campeones con Reynoso, sí. Pero también es una realidad que es de esos momentos en donde tenías a otra clase de jugadores, que estaba inclusive el Cabecita Rodríguez, que bueno, el balón hacia adelante y bueno, en contragolpe metían un gol. Es cuando los astros se alinean. Bueno, se alinean los astros. Llegaron más el domingo que cuando fueron campeones. Y bueno, mira que yo vi ese partido en el estadio con Marco Silva. Quizás sí. Medio lo veíamos, lo que alcanzábamos. Pero yo coincido contigo, Enrique. El señor Reynoso se le agotó el tiempo y ya que se vaya, ¿no? Yo creo Gracias por el torneo, te ayudó a tener el campeonato. Traigan al Tuca Ferretti o traigan a uno de esos. Sí, Tuca Ferretti es un muy buen técnico, pero si hablas de fútbol medroso, digo, tiene resultados y tiene campeonatos, pero pues también le gusta echarse para atrás. Bueno, mañana es la otra semifinal, la de América en contra de Pachuca a las 8 de la noche. Nada más nos manda Humberto Padgett. Un tuit de la Fiscalía de Querétaro dice: integrantes del equipo investigación ECO 5M se encuentran en el estado de Jalisco para dar cumplimiento a órdenes de aprehensión en contra de posibles partícipes en el partido Querétaro-Atlas. Llevan 3 detenidos en ese operativo, más los 10 por ahí que ya tenían. Espero que no sea el caso de Esteban. Pues yo supondría que no. Digo, está súper ubicado, lo tuvieron en el hospital, si lo tuvieron que declarar, ya lo declararon, me parecía. Lo están rehabilitando allá en Querétaro, pero bueno, vamos rápido, Enrique. Sí, vamos rápido. El partido de vuelta de Atlas contra Tigres es el próximo sábado a las 8 de la noche. Hablando acerca de la selección mexicana, ayer se hizo una convocatoria, amplia, extensa. Me llamó la atención que no estuvieran sus nombres ahí porque, bueno, fueron los nombres nuestros. Sí, de ustedes. Sí, iban a estar, pero no quisimos ir a jugar contra Surinam. Con razón. 38 fueron los convocados. Y es que vienen los partidos contra Nigeria, Uruguay y también Ecuador, además de los partidos contra Surinam y Jamaica, estos 2 últimos dentro de la Nations League. Sí, nos acabó el tiempo. Y bueno, y está Marcelo Flores, este chico. Bueno, gracias, Enrique. Se quedan con Javier Poza, pásela muy bien. Cola Loca presentó